El tema que trataremos el día de hoy es un tema bastante complejo, pero profundamente interesante. Intentaré introducirme en los conceptos que se suelen manejar de atención desde la perspectiva del Advaita. La atención es un componente de la cognición del cual se está descubriendo cada vez cosas más importantes. Es más, se suele plantear a nivel psicológico que la meditación no es más que la autogestión de la propia atención. La atención es uno de estos elementos que por su complejidad son profundamente importantes, pero a la vez se pasan desapercibidos porque suele costar mucho definirlos, suele costar mucho tratarlos, suele costar mucho gestionarlos. Así entonces la atención, que en parte es lo que maneja el mindfulness a través de sus propios procesos, teorías y experiencias, se convierte básicamente en uno de los elementos más imprescindibles y más importantes en la tradición Advaita. La tradición Advaita es una tradición de base india, de base hindú. Es una tradición altamente metafísica, no es una tradición que propugne o plantee un sistema psicológico. Está fundamentada básicamente para encontrar la ciencia del ser. Sus postulados son altamente metafísicos. Sin embargo, muchas de sus elucubraciones y muchas de sus conclusiones llegan a ser interesantes en varios terrenos. En algunas ocasiones he presentado parte de ellos asociados, por ejemplo, a la física cuántica, asociados a la filosofía misma, asociados a la psicología, inclusive a la medicina o el arte, porque son aseveraciones, son afirmaciones que son universales, en donde la mayoría incluyen los conceptos y el estudio y el análisis de lo que es la atención. Nosotros, desde el punto de vista occidental, somos herederos de una cultura griega. Los griegos son nuestros padres, nosotros poseemos una herencia griega. Esta herencia hace que veamos el mundo básicamente de una perspectiva diferenciada cuerpo-mente. Esto no es una cosa novedosa, el que veamos el mundo dual, diferenciado, a través de la prerrogativa cuerpo-mente, razón por la cual lo distinguimos completamente, lo diferenciamos claramente a cada uno de estos conceptos, sino que esta cultura occidental ha llevado a crear un modelo, un medio para poder afianzar, para poder plantear la forma de conocimiento y su veracidad basado en estos compendios. La ciencia occidental básicamente se basa en 3 elementos. Hablaré un poco de la base de la ciencia occidental para luego introducirme en un medio, en un modelo que trata la atención de una manera un poco diferente a como la solemos mirar y que será muy interesante y sobre el cual saltaré posteriormente a los campos de cognición. Les decía a ustedes que el modelo occidental es un modelo que básicamente es realista, es la primera característica y condición del modelo occidental, es realista. ¿Qué es realismo? Realismo es un concepto filosófico que plantea que el sujeto y el objeto son diferentes, es decir, que los objetos existen independientemente de la percepción del perceptor, del sujeto. Es decir, las montañas son montañas independientemente de que el observador las observe, vea, analice o experimente. Los objetos reales existen, en el realismo los objetos existen por sí mismos. Eso introduce una concepción, un axioma altamente dualista en nuestro propio modelo, en donde los eventos son suma de circunstancias, en donde el universo es una suma de circunstancias y de eventos que suman totalidades de diferentes grupos y estos grupos se asumen y se agrupan a su vez en otros grupos que van construyendo cada vez un todo mayor. La segunda característica del método científico es que la velocidad de la luz siempre es constante, sin importar el sistema inercial de referencia sobre el cual se trabaje. Esa es una condición sine qua non. La física está obligada a trabajar bajo estas perspectivas. Y en tercera instancia, el método científico se basa en que una experiencia repetida bajo similares condiciones debe dar idénticos resultados. Estos 3 axiomas
son los que aceptan o descartan la mayoría de los postulados y afirmaciones que las personas pueden tener con respecto al mundo que estamos experimentando. Eso hace entonces que la atención, que es el objeto esencial de nuestra charla, pues cobre una condición, una característica muy especial o una suma de características muy importantes. La atención se la considera entonces desde varias perspectivas según quién, como por ejemplo el aspecto dinámico de la conciencia. Es decir, la atención es lo que permite saber, es la fuerza del saber que hay en la cognición. Así como por ejemplo cuando prendemos las luces podemos observar los colores y las formas, porque nuestro ojo está captando justamente esas frecuencias. Así, de esa manera, la conciencia es lo que abroga, lo que permite, lo que sustenta la cognición, es la fuerza del saber. Sin atención no hay saber. La atención es el aspecto dinámico de la conciencia. ¿Por qué se habla de dinamismo de la conciencia? Por una segunda característica, y es que pareciera que la atención estuviese ligada a la voluntad. Es decir, donde yo deseo situar mi atención, la atención se dispone y gracias a eso puedo ver que las cosas existen. Gracias a que la atención se plantea, podemos percibir la existencia de las cosas. En tercera instancia, sabemos de la atención algunas otras cosas. Por ejemplo, pareciera que la atención es una parte de la mente o una parte de la estructura cognitiva o es la inteligencia de la mente. Aún no se ponen de acuerdo las corrientes psicológicas para definir exactamente si la atención es independiente de la mente o es dependiente. La mayoría de las escuelas psicológicas plantea que la atención es dependiente de la mente, es una estructura inclusa de la mente. Así entonces, sabiendo que la atención es parte o partícipe de la mente, sabiendo que la atención es un elemento que está dirigido en parte por la voluntad, y sabiendo que la atención es un mecanismo que provee saber, según estos axiomas hemos planteado un comportamiento del ser humano y hemos buscado una serie de pautas que intenten explicar el funcionamiento propio de la cognición. Desde la Advaita no planteamos las cosas así. Este modelo occidental tiene en su planteamiento varios errores. Es decir, no logra explicar ciertos procesos cognitivos. No logra explicar, por ejemplo, procesos cognitivos que tienen que ver con experiencias supremas, experiencias místicas. No puede procesar información ni entender ni explicar las razones de percepciones múltiples o simultáneas. Es decir, lo que no puede explicar lo considera una aberración. Aberración es un término que se acuñó muchísimo en la física, cuando se intentaba tratar de saber algunos de los procesos que no se podían entender con las leyes de Newton, como por ejemplo el movimiento del ábside de Mercurio. El semieje mayor de Mercurio tiene un movimiento en sí mismo, que no se podía explicar por la teoría newtoniana, entonces era una aberración. Era una aberración la radiación del cuerpo negro, porque no se podía explicar con los mecanismos científicos. Entonces esa aberración se convirtió en algo que no puede ser explicado. Así hay ciertas aberraciones cognitivas que no pueden ser explicadas desde este modelo cientifista occidental, basado básicamente en la tradición griega, que es la que nosotros tenemos. Como el tiempo es muy corto, vamos a empezar a plantear otro modelo, ¿les parece? Que sepan que yo no fui el que pedí esta charla, ustedes me la pusieron, entonces, pues agárrense que ya vamos, como dicen en Matrix, ¿no es cierto? Bien, vamos a plantear una forma de percepción diferente, con una atención, con otra prerrogativa. Vamos a plantear algo muy sencillo y algo muy elemental. Vamos a plantear que la atención es un continuo. Vamos a plantear este axioma. La atención no es un elemento fraccionado propio de un sujeto que permita observar objetos diferentes y conocerlos a él mismo. No es algo que depende o esté incluido en la mente como elemento obligatorio, sino que plantearemos un modelo un tanto diferente, un modelo que inicialmente es complejo, cuesta entenderlo,
pero que logra solucionar ciertas aberraciones cognitivas que de otra manera no pueden ser planteadas y no podrían ser solucionadas. Vamos a plantear el concepto de continuo. Una entidad continua es una entidad sin partes y sin fronteras. Eso es un continuo. Por ejemplo, el espacio. El ejemplo más consistente es el espacio. El espacio es un continuo. La analogía más cercana a la atención siempre es el espacio. En la enseñanza advaita, los ejemplos que intentan introducirnos en la naturaleza esencial de la conciencia o de la atención siempre tienen que ver generalmente con el espacio, porque goza de circunstancias y de analogías similares a las que buscamos tratar de mostrar. Dejemos el modelo y el paradigma occidental en donde hay fraccionamiento en la conciencia es individual exclusivamente, cosa que asusta muchísimo porque si tiene otra connotación la conciencia, evidentemente el yo sufriría una especie de condición de disociación extraña que parece que la mayoría no tenemos. Pero, sin embargo, podemos desde otro modelo también explicar esa sensación de individualidad que nos acoge constantemente. Planteemos de que la atención inicialmente es un continuo. Un continuo es una entidad que no posee ni fronteras ni partes. Por ejemplo, el espacio no posee en sí mismo, por su extrema sutilidad, ni fronteras ni partes. Sin embargo, en el espacio están los volúmenes, pero los volúmenes no delimitan al espacio. Lo que sí hacen es aparentemente limitarlos. Esta condición de apariencia se nota claramente cuando un objeto cambia de sitio y el espacio que estaba con él no se viene con él mismo, sino que ocupa otro lugar en el espacio. Y luego el objeto ocupa otro lugar en el espacio y el objeto ocupa otro lugar en el espacio. El espacio no se ha modificado por el movimiento de los objetos. Él sigue siendo imperceptible, sutil, en extremo sutil, y pareciera que lo modifica, que lo limita, pero no es así, porque el espacio de ninguna manera, por su extrema sutilidad, como les decía, ha sido modificado. Vamos a plantear entonces esta condición, un axioma básico, nuevo, novedoso e interesante, y vamos a ver hasta dónde vamos con él, hasta dónde podemos llegar a afianzarnos en su proceso de desarrollo como idea interesante. Para acercarnos un poco al modelo de continuo y para tratar de agarrar esto desde el punto de vista un poco más práctico y no solamente teórico, abstracto y sutil, vamos a hablar de otro elemento y luego lo uniremos con la atención y con la conciencia. Se llama información. El concepto de información se parece muchísimo al concepto de espacio. Posee una geometría, la información posee una naturaleza que es bastante interesante y se convierte en una herramienta profundamente manejable e instructiva para poder ir a conceptos que son complejamente abstractos. Cuando ustedes escuchan de información, lo que normalmente hablan las personas es de digitalización, es decir, por ejemplo, podemos convertir información visual en ceros y unos, podemos convertir información auditiva en ceros y unos, como en la televisión y en la radio, básicamente es eso. Ese tipo de información no es el que estamos hablando nosotros. Voy a hablarles de un tipo de información que incluye estas informaciones. Información es una unidad esencial adimensional. Eso es la información. La información es una unidad adimensional de existencia. En la matemática hay un elemento que se llama los infinitesimos. Es una idea que usó las matemáticas y que, llevada al límite, el infinitésimo da una magnitud en una función. Les voy a explicar. Tenemos una función matemática cualquiera y llevamos a que esa función en un punto cualquiera es tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña que alcanza a lograr una magnitud. En la medida en que el infinitésimo es más pequeño, podemos denotar una magnitud más especializada y más específica como resultado de la función. Para dar un ejemplo más claro, vamos a hablar del punto.
en la geometría euclidiana, que es la geometría que estudiamos todos en el cole, ya hace bastante parece, se planteaba que el punto no tiene dimensión espacial. ¿Se acuerdan ustedes? El punto no tiene dimensión espacial, pero un infinito número de puntos conforman una línea recta. La mitad de una línea recta, ¿con cuántos puntos se hace? Con infinitos también. ¿Estamos de acuerdo o no? Tenemos un segmento de recta y ¿cuántos puntos tiene? Infinitos. ¿Por qué? Porque como el punto es adimensional, la linealidad se da es por acumulación, por agregación de puntos. Y toda agregación de puntos siempre tiene que ser infinita. ¿Me siguen? Es paradójico, es una cosa asombrosa. Es saltar a un mundo de donde las cosas son nada a un mundo donde las cosas son algo. Y cuando saltamos del mundo donde las cosas no son nada, donde el mundo son algo, siempre aparece el infinito. Es una cosa que es simpaticísima. Es decir, tenemos un punto, una línea de 1 metro. ¿Esa línea de 1 metro cuántos puntos tiene? Infinitos. Pero si la línea es de medio metro, ¿cuántos puntos tiene? Pues también infinitos. Entonces, ¿cuántos infinitos hay? Pues hay infinitos. Esta es la teoría básica de Cantor, matemática ya del siglo XIX, que por plantear este tipo de cosas y ser el padre de la teoría de conjuntos fue básicamente rechazado y el pobre casi se vuelve loco, entre otras cosas. Pero un elemento adimensional, como es el punto, por el acopio de infinitos de su propia naturaleza, es capaz de convertirse en una magnitud medible en el espacio, como es el caso de una línea. Pero ahora vamos a más circunstancias, y es que infinitas líneas plantean la existencia de un plano. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando intersectamos infinitas líneas, aparecen los planos. Y los planos hay de infinitos tamaños, por lo tanto, el infinito dimensionado de las líneas se convierte a su vez en un infinito de expresión de planos. Cuando nosotros nos introducimos en la adimensionalidad, encontramos estructura, forma, algo empírico. Cuando introducimos junto a lo dimensional el infinito, es una cosa que es simplemente paradójica. La información que estamos planteando es una simple condición de existencia, es la unidad mínima de existencia, el infinitésimo de información. ¿Qué es la información? Es algo que no tiene partes. La información por sí misma no tiene partes, pero existe si se suman sus fracciones, como el punto existe si se suman sus propias condiciones de naturaleza. Así entonces, la información se convierte en algo que es un continuo, porque en todos lados está el infinito, vaya por donde se diga, camine por donde se desee o transite por donde se quiera, siempre hay una infinidad, porque siempre hay infinitos elementos asociados a la información de las cosas. ¿Qué es esto? Esto es información como copa. Esto es una información como mando. Y todas las cosas son acopios de infinitas informaciones de índoles variadas. Esta relación extraña que hay de información, donde la información no se puede encontrar por seccionamiento, la información es una adimensionalidad, la información se asemeja y se parece mucho a la naturaleza de la conciencia. A tal punto se parece la información por su naturaleza y por su geometría constitutiva, que existe en el Advaita un principio de equivalencia entre la información y la conciencia. Es decir, podemos reemplazar en un sistema de atención, en un sistema de percepción cualquiera, a un campo de información como un campo de cognición. ¿Qué quiere decir esto? Que la información y la conciencia, si definimos a la información como un elemento adimensional y a la infinitud de informaciones adimensionales como la sustancia,
Toda sustancia está cargada de infinitas informaciones. Y esa condición del infinito en su naturaleza hace que se asemeje, se asimile a lo que es la naturaleza de la conciencia. Porque el infinito ronda por doquier en cualquier percepción y en cualquier evento. En otras palabras, como la conciencia es una entidad abstracta, para poder manejarla la convertimos en una unidad más concreta y la planteamos como información. Lo más cercano a la información es la conciencia. Por eso muchas veces se plantean paradigmas en donde si la conciencia es información, si la conciencia es energía, el concepto de energía tiene lo mismo, tiene ciertos parangones con la conciencia. Lo que pasa es que la cuantización de la energía ya limita un poco el proceso, pero el concepto de información, el concepto de energía son muy interesantes. El concepto de información, como definición de adimensionalidad, hace que la aparición del infinito dentro de su naturaleza convenga en los objetos y los pueda construir. Todos los objetos, sean cual sean estos, están construidos de infinitas informaciones. Y eso es profundamente interesante, como todas las líneas están construidas de infinitos puntos. El principio de equivalencia entre información y conciencia hace que podamos establecer que un campo de cognición no es más que una zona delimitada en donde existe la atención o una zona delimitada de atención. ¿Qué es un campo de cognición? Es una zona delimitada de atención. Y se convierte esta definición en algo que es profundamente interesante y que nos va a servir para establecer nuevos modelos sobre los campos de cognición que vamos a empezar a analizar ahora mismo. ¿Qué es un campo de cognición? Es una zona delimitada de atención. De igual manera que un campo de información es una zona delimitada de información. Un campo de información es lo que ustedes perciben ahora visualmente. Es lo que perciben al instante siguiente que ha cambiado lo que visualmente estaban observando. Es lo que hace cuando sienten su cuerpo. Son informaciones de diferentes índoles y a cada instante que hay cognición se conforma un campo. Ese campo es un campo delimitado de atención. Lo interesante de esto es ¿qué pasa si el campo no se delimita? Porque nosotros podemos pasar de una línea de medio metro a una línea de 1 metro. ¿Estamos de acuerdo? Y la información que constituye cada uno de esos campos pareciera diferente, pero se incluyen en el instante en donde hacemos la transformación. En el Advaita planteamos que es la mente la que aparentemente delimita un campo de cognición. Es la mente la que aparentemente delimita un campo de cognición. La única diferencia que estamos planteando nosotros ahora con respecto a una metodología de campos en psicología es que podemos plantear que el continuo de atención simplemente limita la percepción y que es la mente el instrumento adecuado para generar justamente ese fraccionamiento y esa delimitación. El Advaita plantea que la mente es una función constituida de varias variables. Es una función cognitiva constituida de varias variables. No vamos a hablar de las variables de la cognición porque eso es harina de otro costal. Pero una de las variables de la cognición, una de las variables que más impulsa a la delimitación de un campo para que el continuo de atención se vea básicamente fraccionado como una zona de atención, porque es claro que no todos percibimos simultáneamente la infinitud del campo existente, sino fracciones específicas que van cambiando una tras otra. Uno de los elementos dentro de la mente como variable de su constitución
que es aquella que es capaz de delimitar más frecuente el propio proceso cognitivo, es lo que se llama en sánscrito el aham, el sentido de yoidad, el sentido de ser sujeto. Un sustitutivo o una analogía del aham es la voluntad. Es el esfuerzo, del cual cada vez se habla mucho más en el mindfulness. Muchos de ustedes plantean a través de las teorías del mindfulness que una práctica coherente es una práctica sin esfuerzo, una práctica sin estrés. El estrés es la expresión, junto con la voluntad, de una experiencia absolutamente delimitativa en el proceso cognitivo. Lo que produce la aparente delimitación de un campo de atención que es continuo es básicamente una variable de la mente a la que llamamos nosotros el sentido del yo, para darle una corporeidad occidentalística. El sentido del yo se parece mucho a colocarle limón a la leche. Entonces separa el cuajo del suero. Es una función que genera sentido de diferenciación cada vez que opera en los procesos cognitivos. Ustedes en este instante están produciendo, a través de su propio proceso cognitivo y de la aparición del aham, sentido de diferencia entre ustedes y yo, entre ustedes y los objetos, o entre objeto y objeto. Esa sensación diferenciadora que se llama aham es aquella que de alguna manera protocoliza el sentido de diferenciación entre todos los innumerables e infinitos de cognición. ¿Qué es lo que diferencia al infinito de una línea de medio metro a un infinito de una línea de 1 metro? ¿Qué es lo que diferencia a un infinito de información que hay en este mando con el infinito de información que hay en esta copa? Si ambos están copados de infinitas informaciones y están sustraídas a inmensidades que son incontestables por la mente, ¿por qué se nota la diferencia? ¿Por qué mi percepción está limitada a lo que yo puedo atender y más allá de esas fronteras no puedo llegar y observar? ¿Por qué si la atención está dirigida a un evento puedo conocerlo, pero necesariamente la concentración de ese evento sugiere la ausencia de otros? Esa aparente sensación de diferenciación ante la imposibilidad de poder detectar el continuo de atención se da a través de que la atención operando a través de la mente y debido a las funciones instauradas allá y dependiendo de una de ellas que se llama el yo, el sentido del aham, produce el sentido y la sensación de diferenciación. Esta sensación de diferenciación se puede resumir básicamente entre todas las posibles en la diferenciación entre observador y observado, entre conocedor y conocido. ¿Qué es lo que plantea el Vedanta? El Vedanta plantea que gracias al yo, a la intromisión del yo en la cognición, establecemos variados campos de cognición que se van transformando en función de la direccionalidad de la voluntad que produzca el yo. El yo es sinónimo de voluntad. El yo es sinónimo de intención. El yo es sinónimo de deseo. Son facultades psicológicas o apreciaciones psicológicas donde está establecido claramente el yo. El yo, desde el punto de vista cognitivo, es similar al estrés. Y desde el punto de vista cognitivo es lo que se llama duda, la fuerza de la duda cognitiva. Esa fuerza de la duda cognitiva opera a través del yo. El yo es como un intersticio donde las cosas se ven diferenciadas. Lo que planteamos en el Advaita, entonces, como resumen, es que un campo de cognición no es más que una zona de atención aparentemente delimitada,
por la intromisión del sentido egoístico que opera en la mente en el propio proceso de la cognición. Pero vamos todavía más lejos que esto y planteamos un concepto que es muy interesante que se llama, para que podamos hablar de esto sin tanta complejidad, le llamamos distribución de atención. Planteamos que normalmente la mente, en su propia funcionalidad cognitiva, es capaz de hacer que la atención se sostenga variablemente, no solamente asociada a sí misma, sino a diferentes objetos. Es decir, lo normal en los campos de cognición de cualquier ser humano es que la atención pase de sujeto a objeto, de objeto a objeto, de objeto a sujeto, de sujeto a sujeto, de sujeto a objeto, de objeto a objeto. Y ese tipo de percepción se llama dual. Lo más normal en todo ser humano es que en un campo de cognición la distribución de la atención sea dual, es decir, que pase secuencialmente de objeto a sujeto y de sujeto a objeto. Eso es lo más frecuente, eso es lo más común. En eso opera el 99.9999% de las personas. Pero si nosotros empezamos a través de una correcta atención, dispuesta de manera continua en un entorno presencial, la distribución de atención en un campo de cognición empieza a variar, de tal forma que la atención se puede depositar exclusivamente en el objeto o exclusivamente en el sujeto. Este es nuestro primer nivel de distribución de atención superior, en donde las primeras facetas del sentido del yo empiezan a desaparecer. Eso es lo que ustedes suelen llamar samatha. Samatha es una direccionalidad de la atención donde ella se enfoca específicamente en un objeto especialmente. El samatha puede ser tan intenso que se convierta en lo que también se suele llamar en la psicología, se suele llamar concentración psicológica. Cuando un individuo se concentra profundamente en un objeto, el campo de cognición se reduce a la atención y de manera constante se estabiliza en una zona de él. Por ejemplo, si ustedes leen un libro, la atención está continuamente situada en un libro, entonces el sentido de sujeto lentamente desaparece. El sentido de yoidad lentamente se desvanece, como cuando ustedes están absolutamente absortos en una tarea que están realizando. Pero el sentido de atención en un campo de cognición, gracias a la modulación y a la gestión de la atención, no solamente puede hacer que el sentido del sujeto desaparezca, sino que también los objetos mentales pueden desaparecer. Porque cuando ustedes se sumergen en sí mismos, cierran los ojos y están bajo la condición de atención ordenada y correcta presencial, los objetos mentales desaparecen y lo único que queda es una sensación de mi propia presencia, de mi propia ausencia de sentidos y de objetos mentales. A este mecanismo de ecuanimidad interior que hace que los pensamientos lentamente desaparezcan, se diluyen y quede una base homogénea, carente de contenidos mentales, es lo que llamamos nosotros el primer nivel de distribución de atención en un campo de cognición. Pero si la atención pasa más allá de esta primera fase, a la que solemos llamar en cristiano observación, y cuya característica es que la tendencia es a que la atención en un campo quede frecuentemente sostenida en el sujeto o en los objetos de percepción. Si la atención se gestiona correctamente desde estas prerrogativas, entonces el sentido de yoidad es capaz de desvanecerse todavía más. Es como la ropa mugrosa que colocamos en la lavadora y a medida que pasa el tiempo con el agua y el detergente va desmanchándose. Si la atención está convenientemente dispuesta, de forma continua,
en un universo presencial, lentamente la distribución de atención se hace simultánea entre observador y observado. Ya la distribución no es secuencialmente entre sujeto y objeto. Ya no es solamente situada a objeto o a sujeto, sino que ahora está simultáneamente distribuida entre objeto y sujeto. A esta forma de distribución de un campo de cognición, donde la información es simultánea y la atención localiza de manera simultánea objeto y sujeto, le llamamos no dualidad. Este es el concepto que se llama no dualidad. Es un elemento, es una plataforma de cognición absolutamente interesante, profundamente inteligente, en donde el sujeto no está en una parte exclusiva del campo de cognición, sino que el sujeto está en todas partes del campo de cognición, donde el objeto no está en solamente una parte del campo de cognición, sino que el objeto está en todas partes del campo de cognición. Esta simultaneidad se parece mucho a lo que se llama la embriaguez. Cuando ustedes están con unas 2 copitas de brandy, están cerca de la no dualidad. Lo que pasa es que en vez de coger para la izquierda, cogen para la derecha con la tercera copa. Y ahí se pierde todo. La sensación de perder las propias fronteras cognitivas, la sensación de estar disuelto completamente en el campo, la sensación de estar mucho más allá de la percepción de forma limitada, es lo que solemos llamar nosotros concentración. Este no es el samatha que ustedes perciben, que ustedes estudian. Se llama no dualidad. Pero la distribución de la atención en un campo de cognición puede todavía ir más lejos. Puede inclusive el desglose de sentido de yoidad, el deshacer el sentido de yoidad en la percepción, gracias a esa atención dispuesta de manera continua en cualquier tren de percepciones presenciales. Cuando la atención goza de ese atributo lo suficientemente intenso, es capaz de romper la frontera que aparentemente delimita el campo y convertir al campo de cognición en el complemento del campo que había previamente. Es decir, es como si una jarra que tiene los límites en sus paredes se rompiese de un momento a otro y el espacio de adentro se convierte en el espacio de adentro y el espacio de afuera. Entonces, a esa percepción no diferenciada y simultánea, en donde el continuo de atención es experimentable y el universo se experimenta conociéndose a sí mismo, a ese tipo de práctica le llamamos meditación. Es decir, un estado de no dualidad asociado a un campo abierto. Los estados de meditación son diversos, como los estados de concentración son infinitos y los de observación también son muchísimos. La concentración y la meditación, especialmente la meditación, tiene favorecimientos inimaginables. Entre más profunda es la meditación, la llamamos samadhi, y pasamos de savikalpa samadhis a samprajñata samadhis, en donde el universo percibe la totalidad absoluta de la existencia, la simultaneidad de todas las cosas. Entonces, en esa vivencia, en esa experiencia, somos testigos de algo que es absolutamente maravilloso, y es que la información que produce materia y mente no son más que la modificación y la experiencia de la conciencia. Es decir, es en ese capítulo final, es en esa experiencia final en donde evidentemente acabamos de darnos cuenta de qué es lo que realmente somos. Mientras el campo no se abre, estamos sujetos a una limitación egoica y el modelo sigue tal cual como en Occidente se puede plantear. Solo que en función de la gestión de la atención, podemos hacer que en el campo de cognición se distribuya de formas diferentes la atención. Por eso en el mindfulness,
Cuando la atención se dispone en una experiencia específica, evidentemente otros eventos empiezan a desaparecer. Y la experiencia del mindfulness lleva entonces a que de los elementos que pueden desaparecer van acompañados esos mismos de las patologías que producen las dificultades que el sentido del yo produce. Ustedes y nosotros tenemos el mismo enemigo, el estrés, la voluntad, el miedo, la duda, el yo, el sentido de ser sujetos. Sin que ustedes lo noten, cuando la atención que producen sobre cualquier sistema cognitivo, sobre cualquier tren de informaciones, de percepciones, sin importar cuando la atención se coloque en cualquier campo de cognición y se mantenga situado en este, y sea este tren de informaciones, este campo de cognición presencial, inmediatamente se redistribuye la cognición, es decir, la cognición se reestructura, se replantea, llevándose la atención a ser solo sujeto o a ser solo objeto, a interactuar haciéndolo de manera simultánea en forma de no dualidad o en romper el campo para que la aparente diferenciación del sujeto con lo absoluto inmediatamente desaparezca. Esto se da básicamente gracias a que la atención es un continuo. Entonces el logro final de la libertad, el logro final del samadhi, el logro final del nirvana, no es la obtención de algo, es simplemente la experiencia natural de ser, es la experiencia natural de lo que somos. ¿Cuál es el mayor identificador que permite a una mente poder trasladarse a estados de distribución de atención más profundos a los que llamamos observación, concentración y meditación? El indicador más profundo que permite esta experiencia es lo que llamamos la ausencia de fantasía. Cuando ustedes extirpen de sus mentes la fantasía, ese estado de atención involuntario, descontrolado, no creativo, descoordinado, en el que se sumergen y del cual no pueden salir mientras están allí, se convertirán no solamente en dueños de sí mismos, sino que podrán finalmente vencer la duda, el miedo, el estrés y finalmente al propio sujeto. El indicador no es ser buenas personas. El indicador no es la virtud que conlleva la moral. El indicador de un cambio profundo interior es la capacidad de erradicar la fantasía de sus mentes, la imposibilidad de estar atendiendo continuamente al trasladarse del presente de momento a momento. Cuando logren hacer eso, notarán que cada vez dejan de ser más ustedes y son más el instante. Y llegarán finalmente a darse cuenta que ya ni siquiera son el instante, si son todas las cosas que suceden a partir de la ruptura del campo de cognición que se ha establecido previamente. La no dualidad, que es un elemento típico del portafolio de ideas del Advaita, lleva básicamente a un tipo de distribución de atención que no es muy frecuente en los seres humanos. Porque el ser humano, a causa de su egoísmo, a su impulso de voluntad, porque la acción está impulsada por la voluntad, la consecución de la meta se convierte en el eje esencial de la actividad y de la cognición. La voluntad, el estrés, los condicionamientos previos,
son todas marcas que llevan a que la atención sea secuencial en un campo de cognición y pasa de objeto a sujeto y de sujeto a objeto. El mindfulness, al igual que la teoría budista y esencialmente la estructura teorítica Vedanta y específicamente la Advaita, lo que intenta básicamente es gestionar la atención. Porque cuando la atención se gestiona correctamente, se reestructura la cognición. Entonces el campo que se percibe y la representación de información que constituye ese campo cobra otras connotaciones. Ya no se hace tan secuencial. El campo empieza a transformarse de tal manera que solamente es sujeto o solo objeto. Luego pasa la no dualidad y luego finalmente el campo se abre. Esta experiencia final de la apertura del campo lo que demuestra simplemente es la continuidad de la naturaleza de la conciencia y la continuidad de la naturaleza de la atención. Es el espacio final donde se provee la libertad del ser humano. Es un estadio donde el universo se conoce a sí mismo y no es ni una historia potencial o posible, sino una realidad que converge a esa experiencia. ¿Qué es lo que debemos aprender? A gestionar la atención. Pero el objeto final que implica un gestionamiento de la atención no es mantener la presencia del sujeto y a la distancia la atención al objeto. No, no. Ese es un error garrafal. La atención constante de samatha lleva a la destrucción del sujeto momentáneamente o a la destrucción de los objetos momentáneamente, como ocurre con la concentración psicológica. Pero este no es el final. Este es el comienzo, a través del cual podemos partir a una experiencia suprema, a una experiencia superior, a una experiencia donde la distribución de atención en un campo de cognición es mucho más firme, es mucho más estable, es mucho más completa y sin delimitación. La gran ventaja entre este modelo es que finalmente el ser humano no tiene que hacer nada por ser todas las cosas. Lo que tiene es que comprender, porque el estatus de comprensión que ofrece la atención, puesto que es su esencia, implica necesariamente la ausencia de limitación de la propia cognición. La libertad es comprender y la comprensión es un estado fluido de atención sin esfuerzo. Y eso es lo que finalmente estamos buscando y es lo que finalmente estamos atesorando. Ahora, para corona de la charla, Rafael va a hacer una pequeña presentación, ya les comentaré de qué va, y de esa manera completamos el tiempo de la charla. Ya después vendrán algunas preguntas. Muchísimas gracias y quedan con Rafael. Buenas tardes. En la Universidad Pontificia Comillas hemos realizado hace unos meses una investigación buscando explorar la actividad neuronal asociada a estados de conciencia que ha estado introduciendo SESA en un meditador experto, que es él mismo. Quiero primero recordar al equipo de investigación Lucía Jalti, Fernando Tobías, Elena López. Y el objetivo básicamente de esta investigación es, dentro de un marco de enfoque neurofenomenológico que combina tanto los datos del sujeto que está meditando y nos hace saber en qué estado de conciencia está, como datos objetivos, que es el registro neuronal de su cerebro mientras está alcanzando esos estados. De hecho, lo que vamos a presentar aquí son los primeros resultados exploratorios de la actividad eléctrica de la banda gamma
en los estados meditativos, y esta es la primera novedad, distinguir 3 estados meditativos en nivel de profundidad ordenada, como son la observación, la concentración y la meditación. Y la segunda novedad es tanto en práctica externa, es decir, cuando la atención se posa en los objetos externos, como en la práctica interna. Existe mucho consenso en la literatura actualmente de que precisamente hay una banda de actividad cerebral, que es la banda gamma, que está relacionada con estados de consciencia en meditación, estados avanzados. Parece ser que esta banda gamma se activa cuando hay una integración sensorial profunda, cuando hay una integración de distintos canales sensoriales al mismo tiempo, y esta banda gamma precisamente es la que desciende en periodos de distracción. Parece ser, los autores últimos están revelando que esta banda gamma es como el sello de los estados de consciencia avanzados en meditación. Aquí la gran pregunta es cómo obtener información del sujeto que está meditando. Hay 2 estrategias fundamentales, o bien el sujeto indica el momento, en algunas investigaciones levanta la mano, aprieta un botón, guiña un ojo, dice un OK. En otras investigaciones la estrategia es distinta y es el investigador el que decide el momento, por ejemplo, hace sonar una campana o un silbato. En nuestro procedimiento en la investigación usamos un electroencefalograma de 64 electrodos. Aquí está César siendo sometido al experimento. Estos 64 electrodos nos permiten conocer 12 zonas del cerebro, básicamente en cuatro lugares, la parte anterofrontal, la parietal y la occipital, tanto en su zona derecha, media, como en su zona izquierda. Y el diseño de la investigación fue de esta forma. Primero se le pidió a César que estuviera 7 minutos en lo que llamamos una línea base, que básicamente es pedirle a la persona que divague. En su caso era imposible porque no es capaz de divagar, todos tenemos hándicaps y bueno, este era el suyo, de manera que lo que le pedimos fue... No es que no pueda divagar, es que me doy cuenta que estoy divagando. Entonces, al darme cuenta que estoy divagando, no divago. Y lo que quiere es un estado de atención a no habiendo divagación que puede haber, y como lo que hay es percepción, pues me quedo en ella. Lo que hicimos entonces fue pedirle que recordara un desayuno o un evento cotidiano reciente, que pusiera ahí su atención, buscando algo parecido a la divagación. Hizo después 20 minutos de práctica externa, con ojos abiertos, luego otros 7 minutos de línea base y 20 minutos de práctica interna. Las instrucciones que le dimos fue que señalara con 3 teclas en el teclado, el 1, el 2 y el 3, si notaba estable alguno de los estados de consciencia que ha descrito, ya sea la observación, la concentración o la meditación. Luego hicimos una limpieza típica de los datos del electroencefalograma y luego un análisis espectral. El análisis espectral es básicamente notar las distintas bandas, igual que la música tiene graves, medios y agudos. El cerebro, la actividad eléctrica del cerebro también tiene ondas lentas, como la delta, y van subiendo su velocidad hasta la banda gamma, que es la más rápida del cerebro, y es precisamente la que nos interesaba medir. Primero de resultados mostraros la frecuencia de estados que logró César en 20 minutos de práctica externa. Pulsó 8 veces el estado de observación, que recordar que es un estado ya muy avanzado de meditación o de práctica meditativa, 13 veces la concentración y 4 el estado más avanzado de meditación. La observación externa es cuando la atención se pliega sobre los objetos con tal intensidad que el sentido de ser sujeto desaparece. Eso es observación. O estoy tan adentro en mí mismo que no aparecen contenidos mentales. Eso es observación externa o observación interna. Afuera desaparece el sujeto, adentro desaparecen los objetos mentales. En la práctica interna alcanzó 6 veces este estado de observación, 12 el de concentración, que sería el estado ya no dual. Sí, concentración es cuando, estando viendo el mundo externo a través de los sentidos, el sujeto no es que ya no esté, sino que no se localiza en ninguna parte del campo, como un ebrio, pero sin licor. Entonces está en todas partes. Y en el mundo interior es cuando está en todas partes de la ausencia de los contenidos mentales. Ya no los observa a la distancia, sino que está sumergido en todas partes de él.
y 5 veces el estado de meditación. Que es cuando afuera ya los sentidos no están delimitados por la sensación sensorial y, por ejemplo, los ojos están limitados por las paredes y las columnas, sino que empieza a ser conocido lo que está más allá de las paredes, las montañas, los ríos, los espacios, los planetas, dependiendo del grado de expansión que se tenga, el grado de ruptura de las fronteras. E interno es lo mismo. Estamos sumergidos en ese vacío inmenso, explota todo, hay una exacerbación de la percepción y empieza a introducirse en el campo del universo entero y todo se percibe simultáneamente. Son los diferentes grados de meditación. Gracias a que él nos iba indicando con el teclado en qué estado estaba, pudimos analizar cuánta banda gamma había en cada uno de estos estados. Aquí os presento las gráficas de lo que sería la actividad anterofrontal, la parte más de la frente, de lo que hay detrás de la frente, ¿verdad?, de la parte del cerebro. En la banda azul, el color azul, veis la línea base, en rojo cuando apretaba observación, concentración en gris y meditación, la banda naranja. Es claramente el nivel, la banda gamma prácticamente ordena, sobre todo en la parte derecha, los estados según la cantidad de los estados meditativos según la cantidad de banda gamma. Bastante parecido en la zona anterofrontal, en la zona frontal, con menos presencia en la parte parietal, aunque también ordenados los 3 estados meditativos según la cantidad de banda gamma, y también en la parte occipital. Esto sería práctica externa, bastante parecido en la práctica interna. Veis de nuevo una actividad muy alta de banda gamma en los estados de meditación. La única diferencia es que también en observación, en la práctica interna, hay bastante cantidad de banda gamma. Parecido en la zona frontal, parietal, con menos cantidad, y occipital con más, y vuelve a reproducirse que en observación también hay bastante banda gamma. Como conclusiones de este estudio inicial, vemos que la banda gamma presenta niveles altos en meditación, es el estado más avanzado de los 3 que ha descrito, tanto en práctica externa como interna. Esta es la primera conclusión. La meditación está asociada a esta gran cantidad de banda gamma. La práctica interna también presentaba altos niveles de banda gamma en observación, en ese nivel 1. Por último, decir que la banda gamma vemos que es más alta en los 3 estados de práctica meditativa que en la línea base. Esto es especialmente relevante en la práctica interna. Como limitaciones y sobre todo futuras líneas de investigación, vemos la utilidad del enfoque neurofenomenológico. Vemos que en la historia de la investigación los informes de los que hacían práctica meditativa no se tomaban en serio y ahora en los últimos años, gracias a Varela y otros investigadores, se ve que es fundamental ver qué dicen los meditadores, sobre todo que revelan grandes asociaciones con los datos objetivos. Y en lo que estamos trabajando ahora es ver si estos resultados son generalizables, si otros meditadores, otros diseños consiguen reproducir estos hallazgos. Así como anécdota también, vimos en la práctica meditativa, cuando estábamos con él, cuando llegaba a estados meditativos, inmediatamente veíamos el 3, notábamos cómo Sesha, además de tener respiraciones especiales, el electroencefalograma empezaba a sincronizarse y a mostrar mucha mayor magnitud en su respuesta. Seguramente todo ello responsable de cómo vemos la banda gamma subir en ese momento. Los datos de sincronía son muy interesantes y estamos también trabajando en ello como una futura línea de investigación. Pues esto es todo. Muchas gracias. Fantasía es una actividad mental desordenada que no está impulsada por un proceso volitivo. Es lo que llamamos estar en babia, es lo que se suele decir cuando alguien está en las nubes, en donde hay un tren de percepciones sin que haya un enfoque volitivo que las organice, las estructure, como sí es el caso de la imaginación. Por eso definimos claramente la fantasía de la imaginación, aunque coloquialmente son parecidas, desde el punto de vista psicológico son completamente diferentes.
La imaginación, por ejemplo, puede incluir conceptos reflexivos ordenados. La propia reflexión, el pensamiento, la inteligencia son procesos altamente imaginativos, mientras que la fantasía es un entorno absolutamente caótico, no volitivo, en donde el ser humano está allí no por voluntad propia, sino que ha caído allí y de ahí no se da cuenta siquiera que ha caído. Se suele decir que una persona normal, el 74% de su vigilia está en fantasía. Es decir, estando despiertos, el 74% del día se está dormido. El estado de fantasía es lo más similar y lo más cercano al estado de sueño. Por eso, para tú irte al sueño, antes fantaseas. Cabalgas en la fantasía y la fantasía te lleva finalmente al sueño. ¿Dónde se puede aprender este tipo de meditación? La tradición Vedanta tiene variados textos que enseñan la teorización del proceso de la atención. La práctica meditativa del Advaita no es muy frecuente enseñarla por la complejidad de muchas de sus afirmaciones, como te das cuenta. Enseñanza Advaita en Europa, en España, no conozco muchas personas, a mí mismo. Hay diversos libros, diversos textos en la web de forma gratuita. Hay muchísimas conferencias, miles de horas también que puedes consultar, que te van a permitir acceder no solamente a sus ideas, sino a empezar a hacer pequeñas prácticas conducentes a que puedas aprender a gestionar tu propia atención. Aparte de eso, yo en diferentes épocas del año paso a diferentes ciudades de España y allí suelo hacer pequeñas charlas, seminarios al respecto. Gracias. A veces se dice Vedanta Advaita. ¿Qué diferencia hay entre las dos palabras? ¿O se ponen juntas? O... No, el Vedanta es una de las darsanas, es decir, los Vedas antiguos se interpretan a través de 6 diversas escuelas. Como decir, por ejemplo, que la Biblia se interpreta por protestantes, católicos, ortodoxos, ¿sí? Así los antiguos libros, los Vedas, se recopilaron a través de miles de años en 6 diversas escuelas que se llaman darsanas. La interpretación metafísica de los Vedas se llama Vedanta. Vedanta traduce filosofía final o conocimiento final. Ved es conocimiento y Anta es final. Entonces el Vedanta es un tipo de estructura metafísica que analiza la naturaleza de la realidad. Dentro del Vedanta hay varias escuelas. Una de ellas es el Advaita, en donde se plantea que finalmente y ontológicamente la realidad es no dual, es no diferente, que la entidad esencial, la conciencia y la atención son no duales, son no diferentes. Entonces se llama Advaita Vedanta o Vedanta Advaita.